Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar las obras principales, por lo menos las que contienen publicación traducida al español, que yo creo que son las más notables, debido a un dramaturgo con una obra no excesivamente amplia, pero sí sobre todo un par de ellas de muy importantes. Y me refiero a Peter Shaffer. Peter Shaffer, cuyo nombre es Peter Levin Shaffer, nació en Liverpool en 1926. Él fue hermano gemelo de Anthony Shaffer, otro dramaturgo con una obra muy corta. Yo conozco una que es un asesino, un murderer. No conozco versión en español, aunque no dudo que se haya hecho, que es un monólogo de un asesino, que está bastante bien, y sobre todo de una obra magnífica que se llama La Huella, Sleuth, que hablamos aquí en el canal a propósito de dos versiones fílmicas que hay, una maravillosa, absolutamente fiel a la obra de teatro, dirigida por Mankiewicz, por Joseph Mankiewicz, interpretada por Laurence Olivier y Michael Caine, y después una segunda versión bastante más libre y bastante inferior, dirigida por Kenneth Branagh, interpretada por Michael Caine, haciendo el personaje que Laurence Olivier hacía en la primera versión, y por Jude Law en el que hacía el propio Michael Caine. La versión de Mankiewicz y exactamente la traslación de la obra de teatro a la visualización fílmica, por lo tanto no necesita más comentarios, y remito a este vídeo donde allí un poco expuse lo que pienso al respecto. Anthony Shaffer a mí me parece un dramaturgo genial. Yo solo sé estas dos obras, quizá tenga más. Y Peter Shaffer, pues un poco podríamos decir lo mismo. Peter Shaffer, que ya he dicho que nació en 1926, igual que su hermano, pero Peter Shaffer falleció en 2016 en un viaje que estaba haciendo por Irlanda, pues se encontró mal y se murió. Bueno, en 2016. Su dramaturgia es irregular, es un teatro pues que, bueno, es muy distinta unas obras de otras. Yo debo decir que yo no me he interesado demasiado por conocer las obras menos conocidas, aunque también sí tengo referencias. Pero incluso de las conocidas, algunas, en mi opinión, no es una obra de un gran dramaturgo. Pero hay dos que sí que merecen, por lo menos dos, quizá tres, que merecen con mucho la opinión de que es un dramaturgo importante y relevante. Su primera obra conocida es una obra más o menos burguesa, con unas claves distintas. Es Ejercicio para 5 dedos. Aquí tengo la edición en español, en Elsevier. Yo no sé si hay otra, yo conozco esta. Y aquí tengo una versión en inglés junto con Equus y Writings y Five Finger Exercise. Equus volveremos después sobre ella, porque naturalmente es la obra junto a Amadeus primordial de este autor, pero aquí viene la versión inglesa de Ejercicio para 5 dedos. Este Ejercicio para 5 dedos consiste en inicio en una familia más o menos burguesa. El padre es un trabajador manual. La madre es una señora con unas pretensiones elitistas de cultura, de como si fuera una persona de muchísimo conocimiento. Hay un hijo, que es el que está en una edad voluble, y una hija de 14 años. El hijo un poco mayor. El hijo quiere, la madre, que vaya a la universidad a aprender literatura. El padre quiere que no, que aprenda el oficio, que se ponga con él a trabajar. Bueno, y en esta aparece, por deseo de la madre, un profesor de piano. Vamos a ver los nombres de los personajes. La familia son los Harrington. Luisa Harrington, la madre. Clive Harrington, el padre. Stanley Harrington. Perdón. Clive Harrington es el hijo joven, de una edad, 18 años, una cosa así. Stanley Harrington es el padre. Y Pamela Harrington es la hija, que entonces tiene eso, 14, 15 años. Y aparece Walter Langer, que sería Walter, porque es alemán, que es un profesor de piano. Entonces, en este círculo de la familia, más o menos pues asentado y estable, y una cierta rutina, una serie de eventos ya conocidos, con todas las disensiones y con todos los conflictos que muchas veces se ahogan, por ejemplo, la diferencia entre el padre y la madre de criterios, el hijo, las dudas que tiene incluso sobre su sexualidad y sobre sus decisiones con vista al futuro, y aparece
este profesor de piano. Y lo que empieza es a desencadenar una serie de conflictos. Parece que apoya a unos más que a otros en determinadas decisiones, cuando necesariamente no es así. Al chico le produce sensaciones nuevas, impresiones nuevas que le hacen pensar de otra manera, y sobre todo enamora a la hija se enamora de él. La hija, esta adolescente, se enamora de él, algo que a la madre la pone muy celosa, porque ella también está enamorada de este músico joven, más joven que el marido. Entonces hay una serie de conflictos que precisamente se resuelven por la intermediación de este profesor de piano, de este Walter. En fin, es una obra que sí, está bien construida, el título es muy ingenioso porque alude lógicamente a un ejercicio de pianista profesional, y el personaje sobre el que se vertebra todo el cambio de situación es un profesor de piano. Pero vamos, tampoco es una obra para decir, joder, qué obrón, qué tal, que no. Es una obra correcta, es una obra que está bien, es una obra quizá bastante primeriza, con elementos de autobiografía reconocidos por el propio Schaffer, de su entorno, sobre todo en lo que se refiere al personaje joven, en lo que él vivió en su juventud. Supongo que también, en parte, con experiencias compartidas con su hermano y tal igual. Pero esto son cosas que él sabría lo que había de autobiográfico aquí. Pero bueno. Aquí he traído también otro volumen en inglés que está For Place. Aquí viene The Private Ear, The Public Eye. Estos son dos obras. El ojo privado, el oído privado, el ojo público, pero que en realidad es una misma obra. Es una obra desde dos perspectivas distintas. Wild Years, Mentiras Blancas, esta no la recuerdo, y Black Comedy. Black Comedy en España hace 5, 6, 7 años, no recuerdo exactamente cuánto, algo más, quizá 10. Habrá habido más montajes, pero yo recuerdo uno que hizo Illana, con Gabino Diego al frente del montaje, que es una obra que, bueno, el desarrollo, bueno, sí, está bien, pero lo que es muy ingenioso es el punto de arranque. La situación, que es la siguiente, en un edificio, que al principio nosotros como espectadores lo vemos a oscuras, ellos están percibiendo lo que tiene alrededor como iluminado. En un momento determinado hay un apagón, al que alude el título, y en ese momento es cuando nosotros, espectadores, asistimos al escenario iluminado. Pero los actores que se están moviendo por allí están a oscuras, van tropezándose con los muebles, se mezclan unos con otros sin identificar con quién están hasta que lo oyen hablar o lo que sea. Entonces el juego de oscuridad-iluminación invertido entre lo que hay en el escenario y lo que el público pues está asistiendo. Es ingenioso, pero ya digo, son obras que están bien, no vamos a decir que esté mal ninguna, pero no son unas obras de decir, joder, se ha cambiado el teatro, se ha revolucionado el teatro, ha encontrado un autor. No va de esto. La siguiente obra, ya está ya en mi opinión, sí más importante, sí con más enjundia, es, aquí pone La Cacería Real del Sol, en esta traducción, yo creo que sería mejor La Caza Real del Sol. Y aquí tengo The Royal Hand of the Sun, que es la versión inglesa, original, de la misma obra. Esto que asistimos, esta es la obra, a ver, no es una obra pionera en este sentido, hay otras obras de esta, algunas mejores que esta, otras peores, en el sentido de la desmitificación de los conquistadores españoles de la América precolombina. Precolombina no, poscolombina, inmediatamente a Colón, en este caso Pizarro. Pues Pizarro recluta una serie de gente para ir a Perú, para ir a conquistar lo que sería Perú. No sabían que iban a ir a Perú, pero un lugar que sería Perú. La historia tiene la particularidad de que está contada por uno de los de la expedición aquella, un tal Martín, cuando es viejo. Entonces hay el personaje de Martín viejo y después el Martín joven, que es el que va con Pizarro y con todas estas cosas, que es el que asiste y participa en toda la acción de la obra. Llegan allí, se encuentran con los incas, hay sus discusiones, hay la necesaria obligatoriedad de convertirlos al cristianismo, hay los debates, pero la historia, la gracia más importante del asunto es la relación entre Pizarro y Atahualpa. O sea, por supuesto, los conquistadores españoles eran unos desastres, eran unos dictadores, eran unos abusones, eran los que imponían por las armas todo lo que ellos creían que había que hacer, no trataban de convencer, sino que imponían. Pero la relación entre Atahualpa, o sea, vamos a ver, el que sale beneficiado es Atahualpa,
Pero es la parte que de la historia quizá más interesante, porque es donde Pizarro empieza a ceder, empieza a ser algo más comprensivo. Atahualpa es el rey de allí, es el hijo del sol, es como una especie de semidios que prefiere que su pueblo no luche, que prefiere que no haya violencia. Naturalmente es detenido por los españoles que llegan allí y lo van a justiciar, porque tienen que cargarse al líder para sofocar cualquier posible rebelión que pueda haber contra ellos. Pero van hablando, van conversando, van estableciendo cierta relación entre Pizarro y Atahualpa, y Pizarro decide no ejecutarlo de inmediato. Entonces le dice que una habitación, una cámara que tienen, que la llene de objetos de oro, y si lo consigue, pues a ver lo que pasa. Y efectivamente van metiendo allí, porque lo que iban buscando es el oro. Y entonces liberará a Atahualpa. Y durante estos 2 meses que se va llenando de objetos la habitación, es cuando van pues conociéndose y van empatizando y van pues haciéndose amigos, podríamos decir, a pesar de las diferencias que los separan, ¿no? Hasta que la habitación se llene. Entonces Pizarro le ofrece a Atahualpa liberarlo, siempre y cuando prometa o asegure o que no van a haber represalias de los lugareños sobre los conquistadores. Y Atahualpa dice que no, que eso no lo puede asegurar, y que entonces hay una opción mejor, que ejecuten a Atahualpa para evitar esto que decimos de la rebelión posible, porque él, al ser el hijo del sol, renacerá al día siguiente. O sea, lo tienen que ejecutar en determinado momento, pasa la noche y con el sol, al nacer el sol, renace el propio hijo del sol. Pero para ello hay un problema, porque es que los partidarios de ejecutarlo lo que quieren es quemarlo por hereje, aparte de por liderar como potencialmente a todos aquellos súbditos que habían sido sus súbditos hasta que habían llegado los españoles, por su descreencia del Dios único y verdadero de la religión cristiana, según ellos, claro. Pero claro, si lo queman, ya no puede renacer, porque tiene que estar el cuerpo intacto, tiene que estar el cuerpo pues sin laceraciones, sin heridas, sin nada, y quemar, pues claro, estaría destruido. A toda esta se nos ha referido que el propio Pizarro ha tenido una especie de crisis de fe, que incluso ha tenido algún sueño con el hijo del sol, tal y cual. En definitiva, Pizarro decide hacer lo que le ha dicho a Atahualpa, y hace que lo ejecuten mediante estrangulamiento. De la noche, Pizarro se queda junto al cuerpo de Atahualpa, y cuando se hace de día, como es natural, como es lógico y perfectamente imaginable, Atahualpa no resucita. No renace ni nada de nada. Entonces el pobre Pizarro pues se queda allí, entre comillas, se queda allí pues hecho polvo viendo el cadáver de su amigo, que no ha sucedido aquello que parecía que pudiera haberse logrado. Es una obra de contrastes, de emociones, de conflictos, de emociones muy en la superficie también, pero muy profunda, en el sentido que también son gente que, si no fuera por las obligaciones predeterminadas por algo que de fuera, en este caso el sistema inca de gobierno y religión frente al español con el cristianismo, con todo esto que ya conocemos, pues si no hubiera sido por esto, pues hubieran sido perfectamente amigos, perfectamente colegas, aliados, lo que hubiera sido, cómplices. Y entonces esta distancia, esta separación puesta de antemano, pues obliga a estas decisiones, a estas actuaciones, que lo único que hacen es perjudicar a los dos y a todos los que hay por allí, porque solo beneficia, en teoría, a los supuestos capitostes, que son los que ordenan que esto sea así y no de otra manera. En fin, esto es la caza real del sol, viene a ser lo que es la obra, y vamos a la que quizás sea es una de las obras más importantes de él, y desde luego, desde el punto de vista de la original, la más importante, Ecus. Aquí tengo la edición en español, y también esta edición, aparte de esa que enseñamos al principio de las 3 obras, aquí en individual, en independiente, pues Ecus en inglés también. Ecus es una obra que en su momento fue un impacto absoluto, porque trataba una serie de temas tabúes, y además de la forma en que lo trata, porque la obra, por un lado,
tiene una apariencia y un desarrollo inicial como un caso detectivesco, policíaco, podríamos decir, que va derivando a una indagación en clave de psicoanálisis. ¿Para revelar qué? Para revelar frustración sexual, sobre todo, y a dónde puede conducir eso. Una frustración sexual absoluta y a dónde puede conducir esto. El acontecimiento que provoca todo el desarrollo de la obra es la aparición de unos caballos, 6 si no recuerdo mal, que aparecen, que le han arrancado los ojos, lo han cegado. Lo ha hecho un muchacho de allí, de la zona, que trabajaba en establos, pero que que le encantaban los caballos, que se llevaba muy bien con ellos y que estaba siempre con los caballos, a cuento de que ha hecho esto. Este muchacho, pues lleva a un psiquiatra y vamos asistiendo al descubrimiento paulatino de cómo ha sucedido la acción, qué ha llevado a ello y todo esto. En definitiva, este joven es un chico que tiene una serie de problemas, de conflictos mentales en relación a la sexualidad. Los caballos para él es algo mítico, tanto la cuestión de condición de equino, de lo que él ve de los caballos, que le parecen maravillosos, como los conocimientos de mitología, de los centauros y de Pegasos y de unicornios y de cosas estas, que al muchacho le llamaban mucho la atención y para él eran como un leitmotiv, como si fueran una guía religiosa de verdad. Entonces la belleza, la pasión que le generan los caballos ya le produce cierta desazón. Pero a toda esta también está el problema sexual, porque él no termina de relacionarse pues con nadie, porque es que es un muchacho que no tiene amigos, no tiene amigas, no tiene muchachos jovencitos de su edad, niños y niñas, muchachos y muchachas. Entonces muy introvertido, un muchacho que bueno, que no se sabe muy bien en qué y cómo vuelca sus emociones y sus pasiones. Este muchacho en definitiva es un reprimido, pero que además la madre está siempre yendo contra el... Hay más personajes, está el padre, la madre del muchacho, el presidente del tribunal, tal, el dueño de la caballeriza aquella. Y entonces, según vamos viendo la conversación, a lo que va recurriendo el psiquiatra, para que Alan le vaya contando las cosas, vamos viendo lo que sucede. Entonces vemos esto, que para él el montar a caballo desnudo es un sueño pues poco menos que orgásmico, su pasión es desmedida de los caballos, y vamos viendo, porque claro, ¿por qué ha cegado? Es que no se sabe qué ha pasado, parece que no hay ningún motivo que haya justificado que el muchacho hiciera esto, cuando tanto le gustaban los caballos. ¿A qué se debe? Y es que es una frustración absoluta, es su forma de liberar la libido en particular, podríamos decir. El psiquiatra lo hipnotiza y el muchacho pues le va transmitiendo esto. Entonces también descubrimos algo, que es la intervención de un personaje, una muchacha de la misma edad del otro, Jill Mason, del Alan, con el que ha tenido una cierta relación picante, unas picardías, han hecho tal, y van al establo a copular, a fornicar, está allí a gusto, a consumar aquello. Y de pronto los caballos empiezan a hacer ruido, relinchan y tal, y Alan pues entra en shock, la chica se va, porque es la larga de allí, y sucede lo que hemos conocido al inicio. Esa es la causa, o sea, toda la desviación de toda su falta su necesidad que no puede expresar, a la que no puede dar rienda suelta, eso que hemos dicho, su represión interna emocional, le ha conducido a este delirio que le lleva a la imposibilidad de consumar lo que tanto necesita cuando tiene la posibilidad. Entonces eso degenera en el crimen que comete. A mí me parece una obra dura, una obra con momentos de una intensidad que te deja temblando, y bueno, una obra que ya digo que muy impactante, muy fuerte. Así llegamos a la siguiente obra fundamental de Peter Shaffer, Amadeus, cuya versión fílmica de Milo Forman, ahora hablaremos al final un poco de las películas, pero yo creo que es tanto más conocida que la versión teatral. Aquí tenemos la versión original, la versión en inglés, con la fotito correspondiente a la película, y esto también corresponde. Esta es la imagen del filme. A mí me da mucho coraje que aparezcan las películas en portadas que justamente han inspirado las películas, no al revés. Bueno, pues esta obra de Peter Shaffer, como es conocido, es la toma de Pushkin. Aquí de Pushkin tengo esta obra escogida, donde
vienen por una serie quizá el principal poeta y dramaturgo romántico ruso. Entonces, y narrador, porque bueno, tocaba todos los géneros, es un escritor magnífico. Eugenio Onteguín, La hija del capitán, esta es muy conocida, Dubrovsky, La dama del pique, La nevasca, bueno, aquí viene una serie de cuentos, Noche nucia, el disparo, Noches egipcias, perdón. El negro de Pedro el Grande, narración histórica, la historia de Pugachov y teatro. Boris Godunov, este teatro, por lo general, además, por lo menos tres obras de las que yo veo aquí, de las que conozco, han conocido versión en ópera, versión operística. Boris Godunov es una de ellas, La Ondina, El convidado de piedra basado en el Don Juan. La Ondina es la otra que también tiene ópera, digo, el caballero avaro. Esto es una cosa también inspirada en cierto cuento inglés, tal. Una escena de Fausto, o sea, no iba a dejar ningún. Y Mozart y Salieri. Mozart y Salieri es una obra bastante corta, es una obra esta de Pushkin. Vamos a encontrar el inicio para ver la extensión, pero el contenido viene a ser el mismo. Escena primera, Mozart y Salieri, página 887 y concluye en la 894. Esta mijita es Mozart y Salieri, donde está toda la esencia de lo que Peter Shaffer desarrolla. Peter Shaffer, desde esta idea original y añadiendo mucho material propio, pues va creando su propia obra, extendiendo momentos, pero el sentimiento está extraído, el sentimiento fundamental, el sentimiento esencial de la obra está extraído de Pushkin. ¿Qué encontramos en Amadeus? Pues encontramos a Antonio Salieri, que ha sido el maestro de la corte muchísimo tiempo, el gran compositor, el famosísimo creador de música, considerado el maestro indiscutible, por la nobleza. Él es viejo cuando empieza la obra y él se autoacusa, él confiesa haber asesinado a Mozart envenenándolo. Entonces, todo el resto de la obra, excepto el final, es un largo flashback donde asistimos a la confrontación. Es que es una de las situaciones más crueles que se pueden imaginar desde el punto de vista de alguien que sea un artista auténtico y un individuo que la estética sea algo primordial en su vida, en este caso la estética musical. Porque este Salieri era un buen músico. De hecho, se conservan de Antonio Salieri. Yo tengo algún CD con algún concierto suyo. Se conservan pues músicas de él, composiciones de él. No es que fuera una cosa, pero era un compositor muy decoroso y muy digno y muy interesante. Entonces, esto, él conoce, él sabe, es un sabio de la música y conoce la música de Mozart. Y él se da cuenta, él percibe que ahí está el genio al que él, siendo un superclase, nunca alcanzará a llegar al nivel del genio, porque eso es un genio. Entonces él, desde la admiración de la música, quiere acceder a la persona que ha compuesto eso, que es Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra a un tío estúpido, a un tío grosero, a un tío que no tiene ningún sentido del honor, de la madurez, de la educación, de nada. Y esto a Salieri le rechina mucho, le patina mucho. Entonces no puede concebir cómo una persona, a un patán, puede tener esa condición de ser tan genial para crear música, que es el leitmotiv de su vida. Entonces hay toda una serie de peripecias relativas a cómo Salieri intenta, por un lado, él disfruta con la música del otro, él sufre porque él se siente incapaz de crear algo así, pero lo disfruta muchísimo, más que nadie, probablemente. Sin embargo, la colectividad poderosa, el pueblo llano no, pero la colectividad poderosa, los que mantienen a los músicos, los que permiten que puedan vivir de componer, son más proclives al conservadurismo de Salieri que a la innovación genial de Mozart. Entonces la obra se insiste mucho en que Mozart intenta ganarse el respeto y el aprecio de los nobles, algo que no consigue nunca. Sí, reconocen que la música está muy bien y el que le apoya es precisamente Salieri. Aunque Salieri también es una relación de amor-odio, porque él a la mujer de Mozart la humilla en cuanto puede, y en definitiva él decide, si no físicamente y realmente, intelectualmente asesinar a Mozart. Y esta es la clave sobre la que gravita la obra. Se supone que al final, cuando retorna el Salieri viejo, pues todo lo que ha contado se acepta con reserva, se cree como que no fuera muy verdad, pero bueno. Y vamos con la última obra notable de Peter Shaffer,
que en cierta manera vuelve a sus inicios, Leticia, Lettice and Loveland. Aquí tengo la versión en español, en MK, y aquí tengo la versión en inglés con la actriz, porque esto fue una obra escrita, es profeso, para Maggie Smith, prodigiosa, una actriz maravillosa, que es la que aparece aquí con un gato en la portada. Bien, Peter Shaffer, a propósito de esta obra, hizo unas manifestaciones diciendo, reprochando a aquellos críticos a los que les disgusta que una obra tenga un final feliz, como sucedía en Ejercicio para 5 dedos, obra por eso que la relaciono con esta. Y él añade, es lo que viene en la contraportada del libro, tampoco es que me lo esté inventando. Yo sigo pensando que un final infeliz es sin duda una traición al género de la comedia. Por mucho que lo intente, no puedo dejar a mi Lettice gimoteando en un sótano. Logra salir adelante y lote con ella, dejando a su progenitor satisfecho, como espero lo estará también la audiencia. Es decir, esta obra parte de una premisa de un personaje que es Leticia, que es una guía histórica, una persona esta que va con los turistas explicándole acontecimientos de un museo, de los cuadros, de los objetos, de la escultura, de lo que hay allí. ¿Qué ocurre? Que la realidad es muy prosaica, es muy banal, no tiene nada de extraordinario, y ella adorna lo que va explicando. Entonces ya se va inventando cosas a propósito de los objetos, de lo que va hablando, para enaltecer aquello y darle pues una pátina de legendario, de extraordinario, de cosas. Y los turistas están encantados de la vida porque además lo cuenta muy bien. Pero hay la otra, esta Lotte, que se da cuenta y aunque le gusta lo que está haciendo, la denuncia a Leticia para que, y que es lo que termina sucediendo, la despidan de su puesto. Pues esta Leticia, como digo, es despedida por culpa de la otra, que es muy estricta, pero al final hay un giro en el que Lotte aparece en casa de Leticia, que ella trayéndole una carta de recomendación de ella misma. Entonces empiezan a conversar y bueno, la cosa pues viene a tranquilizar las aguas, a ver que entre ellas hay más elementos de conexión de lo que hubiera podido suponerse. Y bueno, terminan pues con un happy end en que bueno, se ven como perspectiva de futuro que no va a haber ningún problema y entre ellas aquella relación de confrontación se transforma en una de amistad. Bien, estas vienen a ser las obras que me interesaba destacar hoy, porque además son las que conozco, no es que haya muchas más, pero me parece importante referir, por lo menos mencionar, algunas de las versiones fílmicas de algunas de estas obras. Yo de Leticia no conozco ninguna, pero de las otras 4 que hemos comentado sí, empezando por Ejercicio para 5 dedos, no exactamente fiel al original, pero con casi todo es lo mismo, del año 1962, dirigida por Daniel Mann, con un reparto con Frederick Brisson, Rosalind Russell, Jack Hawkins y el pianista alemán Maximilian Schell, que es un actor prodigioso, también director, también en algún caso escribió algún texto para cine, para teatro y cosas, muy interesante siempre, y que aquí hace el maestro de piano que ya hemos comentado a propósito de la obra. La segunda película en orden cronológico sería The Royal Hunt of the Sun, la caza real del sol, de 1969, dirigida por Irving Lerner, y donde encontramos a dos. Está Nigel Davenport también, está Leonard Whiting, pero sobre todo los dos protagonistas, que son el Pizarro, que interpreta a Robert Shaw, magnífico, hace un personaje rudo del conquistador bestial llevado por la obligación y tal, y un Atahualpa no menos extraordinario que interpreta Christopher Plummer, que es este actor que a mí, fallecido muy recientemente, y que a mí me despierta una devoción absoluta porque es un actor maravilloso, muy británico, pero que aquí pues hace de un Atahualpa soberbio, en esta versión que acabo de decir, fílmica. Después tendríamos Equus, que es de 1977, dirigida por el gran Sidney Lumet, que a mí me parece un director prodigioso, que todo lo que hace lo borda, donde aparece Peter Firth haciendo de Alan, del muchacho, del que ha sacado a los caballos, Colin Blackley, magnífico como siempre, y el oscarizado por esta película, Richard Barton, haciendo Martin Dissart, el psiquiatra. Es una película fuerte, no exenta de violencia, y llegamos en mi opinión, Equus es un película, no vamos a decir, pero es que a mí
Amadeus me parece un prodigio de película, en su momento oscarizada. Podíamos sacar el DVD que lo tengo aquí a mi izquierda, pero a estos también, aunque ya hemos comentado la historia, pero es que la versión de fílmica a mí me parece extraordinaria, con un sobresalientísimo Murray Abraham haciendo de Salieri, excelentemente dirigido y ambientado, y todo el contexto de la dirección fílmica de Milo Forman, película de 1984, no lo he dicho, y donde aparte de este es que se sale, este sobresaliente Salieri de Murray Abraham, está Tom Hulce, que hace Mozart, se ha visto en otros papeles por ahí, pero tampoco ha sido un actor que ha tenido una trayectoria muy importante, mientras que el emperador José II es Jeffrey Jones, que es un actor bastante conocido. Por ejemplo, recuerdo películas como Beetlejuice, que se parece un tanto a Javier Gurruchaga, pelirrojo. Y para terminar, para concluir, a propósito de Leticia, que yo no conozco versión fílmica, es posible que exista, pero yo no la conozco, pero sí asistí al montaje, a este montaje además, que es cuando salió esta edición, que esto vendrá aquí la fecha concreta, pues así, en 1991, que había que ir a verla, en mi opinión, 2 veces, porque Leticia y Lotte, que son las dos protagonistas, estaban interpretadas por Amparo Baró y por María Fernanda Docón, pero en según qué día alternaban los personajes, y una hacía Leticia y la otra Lotte, y al día siguiente cambiaban, y Lotte hacía Leticia. O sea, yo la primera vez que lo vi a María Fernanda Docón haciendo Leticia y Amparo Baró haciendo Lotte. Hombre, me entusiasmó la obra, me gustó mucho dentro de las limitaciones que tiene textuales, pero la dirección de Manuel Collado, la interpretación me pareció extraordinaria. Y después cuando salió, oye, pues mañana al revés. Y entonces fui al otro día otra vez y vi a Amparo Baró haciendo Leticia y a Lotte haciendo la María Fernanda Docón, que eran dos actrices extraordinarias, maravillosas. Por lo que veo en la versión original, en 1987 en el estreno, Maggie Smith hace Leticia y Lotte lo hace Margaret Tizak. Pues ya está, no había intercambio. En cambio, la versión en español sí hicieron la alternancia de las protagonistas, cosa que pues completaba el espectáculo, hacías 2 espectáculos, veías 2 espectáculos en días sucesivos, partiendo del mismo texto, porque claro, la interpretación protagonística es importantísima, y en el caso de unas actrices como estas, pues muchísimo más. En fin, esta ha sido nuestra brevísima revisión de una obra que ya digo que no es muy amplia, como se ha visto. Las obras que he omitido, pues yo creo que realmente no tienen un interés destacado en nada, como podíamos haber quitado también, pues quizá esta última y la primera, pero bueno, como están traducidas y representadas, y esta Leticia montada está muy bien, pues hemos querido pues recordarlas también. Espero que te haya interesado este tema, y si es así, pues le puedes dar al me gusta del icono de la mano así. Si quieres y te interesan estos asuntos, te puedes suscribir, así como aconsejárselo a amigos, a compañeros de trabajo, a familiares, a gente de tu entorno, que veas que también les pueden gustar pues estos temas que vamos tocando un día y otro. Y nada más, muchas gracias por la compañía siempre. Un saludo.